os propongo este texto de La casa de Bernarda Alba, que salió en el curso 2022-2023 y además fue el texto titular, es decir, que salió en junio. Es un texto muy fácil, un diálogo entre La Poncia y Adela, en la que La Poncia le recrimina a Adela su comportamiento y que se entrometa en la relación que hay entre Angustias y Pepe el Romano. Además la insta a tener esperanza porque en algún momento Angustias, debido a que es una persona débil, puede morir en el primer parto. Adela no quiere oír estos consejos y continuamente le dice a La Poncia que se aparte, que no se entromete en algo que nada tiene que ver con ella y que va a seguir su instinto y esa pasión ardiente que tiene. Si en selectividad os cayese un texto literario, La casa de Bernarda Alba, o no creo que este año caiga Cernuda puesto que cayó el año pasado, pero si también cayese, es muy fácil de hacer la organización de la idea. En el texto teatral es muy fácil hacer la organización de la idea. Y en poesía también, si se han visto todos los poemas que se sugieren para la prueba de selectividad. Si fuera un texto narrativo, también es muy fácil de hacer. Por lo tanto, no tengáis miedo a la literatura. Vale. En este texto que os comparto, veréis que están las respuestas 1, 2, 4, A y B y la 5B contestadas. Si nos fijamos en la pregunta 1, veis que yo he sacado 3 ideas. En la primera es la recriminación de La Poncia hacia Adela. En la segunda, la contestación que le da Adela a La Poncia diciendo que va a seguir los designios de su corazón por la pasión sexual que siente hacia Pepe el Romano. Y en la tercera ya no solamente le dice que va a seguir los designios de su corazón, sino que además va a seguir adelante pase lo que pase, anunciando también un posible destino trágico. En un texto teatral es muy importante, o digamos que la particularidad que hay respecto a un texto argumentativo es el tipo de estructura. Fijaos, cuando yo explico la organización de las ideas anteriores, normalmente cuando era un texto argumentativo decíamos la idea número 1 se corresponde con la introducción, la idea número 2 con el cuerpo argumentativo y la idea número 3 o la 4 con la conclusión. Sin embargo, aquí al ser un texto dialogado, un texto teatral, en el que habla uno, después otro, no tenemos una introducción, un cuerpo argumentativo y una conclusión, sino que mejor dicho, no tenemos esas partes claramente diferenciadas. Por lo tanto, lo que podemos hacer es decir en qué líneas están cada idea. Por ejemplo, las ideas número 1 pues están desde la primera a la 10ª. La idea número 2 pues desde la línea 11ª a la 16ª. Y las ideas número 3 pues se corresponden con la última intervención de Adela. Y a partir de esto yo he dicho que se ve una clara contraposición de dos posturas. Por un lado, lo que opina Poncia sobre Adela y por otro lado, la contestación que le da Adela a Poncia. Que no se meta en sus cosas, que la deje libre, que ella va a seguir su instinto y que le da igual si eso la lleva a tener un final trágico. ¿Vale? Por lo tanto, aquí tenéis que explicar, pero de manera muy resumida, las ideas que hay en las dos posturas que se sostienen. Por un lado la de Poncia y por otro lado la de Adela. De hecho, si leéis el texto con detalle, veréis que son dos posturas totalmente encontradas. Y luego ponemos, a partir de esta exposición de la idea, el texto presenta, venga. Aquí no vamos a decir una estructura inductiva, aunque la aceptaría. Está claro que la idea principal está al final del texto, pero no vamos a decir inductiva porque esa es una
caracterización propia del texto argumentativo, sino lo que podemos decir es que tiene una estructura de propuesta, réplica, contrarréplica. Y vosotros diréis, María, ¿de dónde te has sacado estas palabras? Estas palabras yo no me las he inventado. Si vosotros cogéis la primera copia que os di al comienzo del curso, donde pone tropieza la digitalización, y en esa hoja aparecen los 5 tipos de texto y los tipos de estructura que pueden tener. Pues el último, el dialogado, pone de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, en este caso no es, circular tampoco es, o petición, rechazo, reproche, aquí no tenemos ninguna petición. Bueno, podremos poner sí. Podremos poner petición, rechazo, reproche o, la que yo he puesto, propuesta, réplica, contrarréplica. No me he decantado por petición porque la Poncia no le hace una petición, ¿vale? No se lo pide, no se muestra de forma humilde, más bien una propuesta. Y la réplica y la contrarréplica, ¿vale? Si pusiera inductiva no estaría mal, no te la daría mal, pero no es lo estricto, ¿de acuerdo? ¿Por qué se puede poner inductiva? Porque se supone que la idea principal está al final del texto. Cuando se dice, cuando Adela vuelve a remarcar que va a hacer lo que ella quiera, afrontando así un destino trágico, ¿vale? Aunque la idea principal esté al final, yo por ejemplo, y también como se dijo en las orientaciones de este examen de selectividad, pues no es necesario nombrarla como tal, la idea principal es tal o la tesis es tal, ¿vale? Porque eso es propio de texto argumentativo. En texto argumentativo si hablamos de tesis. En un texto dialogado, en la casa de Bernarda Alba en este caso, vamos a hablar de esta estructura, de lo general a lo particular, de lo particular a lo general, circular, petición, rechazo, reproche o propuesta, réplica, contrarréplica, ¿vale? Y de hecho lo pongo así, propuesta, réplica, contrarréplica, ya que las ideas están localizadas en 3 momentos en el fragmento: la advertencia de la Poncia, el rechazo de Adela y la postura desafiante de esta. Prevaleciendo, como hemos visto, la pasión por encima de lo establecido. Esta sí se podría considerar la idea principal. Si vosotros queréis añadir prevaleciendo, como hemos visto, la pasión por encima de lo establecido, que pueda ser considerada la idea principal del texto, pues lo podéis poner, que no pasa nada, ¿vale? Después nos vamos a la intención comunicativa. En la intención comunicativa, ¿qué es lo que pretende el texto? Mirad, aquí no es criticar, porque Lorca no está criticando nada. Un autor literario es muy difícil, mejor dicho, sí, un autor literario en el árbol de la ciencia puede criticar a lo mejor por medio de sus autores la sociedad, pero más bien es reflejar, demostrar, contrastar. Y en un texto argumentativo sí ya es más bien criticar, hacer reflexionar. Pero ojo, lo que yo estoy diciendo son orientaciones. Siempre hay que leer primero el texto. Entonces, en este texto, ¿qué se pretende reflejar? Pues el destino trágico y la fuerza de la pasión amorosa. En este caso, ¿de quién? De Adela, que es capaz de sobreponerse a las normas establecidas. ¿Vale? Y ahora, para lograr esta intención comunicativa se emplean 2 mecanismos de cohesión. La antonimia, que serían niños, chicos, hombres y mujeres. Ojo, y yo lo explico, y hay que explicarlo, que fue lo que dije en el último examen que hicimos en clase. Hay que explicarlo en relación con la intención comunicativa. Y luego la deísis anafórica, cuando dice tu hermana Angustias, y luego esa, que hace referencia a hermana Angustias. Yo he puesto deísis anafórica, si ponía anaforo también está bien, ¿vale? Y lo vuelvo a explicar en relación con la intención comunicativa y el sentido del texto. Después tenemos la sintaxis, que ya sabéis que o hacéis un análisis o explicáis las relaciones sintácticas. Mirad, en este caso es mucho más fácil explicar las relaciones sintácticas que hacer el análisis sintáctico. En lo único en lo que hay una particularidad es en el pronombre lo. ¿Vale? Cuando hacíamos lo que, los que, las que, decíamos, uy, de relativo semilibre. Pero cuando es lo que, no, porque lo es un
pronombre, no un determinante. Mirad esos apuntes, ¿vale? Entonces es un núcleo. Un pronombre es un núcleo, de lo que sea, con función de lo que sea. Aquí el núcleo del sujeto, ¿vale? Nadie podrá evitar eso. Oración subordinada sustantiva de complemento directo. Dentro que tengo. Suceda lo que tiene que suceder. Pues suceda predicado y lo que tiene que suceder sujeto. Suceda eso. El lo, núcleo de ese sujeto y luego ya una oración subordinada relativa con función de complemento del nombre. Pero que no es semilibre, porque no es los que, las que. Porque si fueran los que, recordad que había algo en medio, que quitábamos los niños que. Luego para explicar las relaciones sintácticas. Esta es muy fácil. La falta de habilidades digitales afecta en mayor medida a las personas mayores, pero no son el único colectivo el cual sufre exclusión social por esta razón. Pues aquí que tenemos dos oraciones coordinadas adversativas con el nexo pero, el verbo principal de la primera es afecta y el verbo principal de la segunda oración coordinada es son. Además, dentro del atributo, el único colectivo, tengo una oración subordinada relativa que funciona como complemento del nombre de colectivo. Y el que es nexo y además tiene la función de sujeto dentro de la oración subordinada. Y ya está. El 4b en este examen, yo he puesto el enunciado es elija una de las dos opciones, pero es que la otra opción hacía referencia a otro texto. Vale, pues la primera opción es indique la clase y función de las dos palabras destacadas en negrita. Este qué y este qué. Recordad, clase es la categoría gramatical, conjunción, pronombre. Y la función es la función sintáctica, que lo he puesto aquí. Del primero, el que es una conjunción, categoría gramatical, y de nexo, y como función es un nexo. Y el segundo que es un pronombre, ¿vale? Porque tú puedes decir, apagarme este fuego, el cual tengo levantado. Cuando lo podamos sustituir por el cual, la cual, los cuales, ahí pronombre, ¿vale? Y como función sintáctica es un nexo que introduce una oración subordinada de relativo, en la que funciona como complemento directo. En la 5b os he resuelto lo que os piden, ¿vale? Explique brevemente el símbolo del agua y comente, y esto es muy importante, apoyado en ejemplos del texto, un rasgo de la dramaturgia de Federico García Lorca. La respuesta a estas preguntas, además de que os leáis el libro, que solo leyendo ahora, las tenéis, y eso sí hay que leerlo y estudiarlo bien, en la guía que os puse en Moodle, ¿vale? En la guía sobre la casa de Bernarda Alba. Ahí está muy bien explicado todo, ¿de acuerdo? Además, os voy a pasar un documento en el que aparecen respondidas las preguntas 5b que han salido desde los últimos 5 años. ¿Vale? Entonces así os viene muy bien para la casa de Bernarda Alba, pero también para el árbol de la ciencia y el cuarto de atrás. Y además la antología de Luis Cernuda. Si os pusieran este texto en selectividad, bueno, este texto u otro parecido, es muy fácil de resolver. ¿De acuerdo? Aquí la única dificultad que yo veo quizás sería en la oración, pero bueno, podría optar por la segunda. Y en la organización de las ideas, que no os liéis, que tenemos una estructura propia de un texto dialogado. Y ya está. ¿De acuerdo? Vuelvo a decir que si ponéis que la idea principal está al final, bueno, pues no pasa nada. Pero que no es una estructura inductiva, aunque te la puedan dar por válida, pero no estamos en un texto argumentativo. Además que se ve muy claro que hay una propuesta, una réplica y una contrarréplica.